Pues muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox. Y hoy, este video va a ser algo un tanto especial, ya que les voy a hablar un poquito sobre un par de cosas que para mí son muy importantes que ustedes me ayuden, o sea, a hacer sus opiniones y qué es lo que piensan y etcétera, ¿no? Bueno, pues finalmente estamos aquí en una mapita de parkour. En serio, se llama parkour, eh, amantes al parkour creo que era, así que pues, empezamos, ¿no? Extra o PBX. ¿Esto qué es? ¿Pero por dónde vamos? ¿Por allá? Oiga, qué chulo. Vale. Ok, pues vamos por acá. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, ok. Algo se contrata con este. Ok. Uff. Ok. Y bueno, lo que les quería contar, ¿no? Mientras que hacemos este parkour. Yo creo que lo voy a dividir en dos partes. Así que vamos a ver una parte y si no lo logramos completar, tengo que entrar la lengua. Lo hacemos en otro video, ¿no? Bueno, lo que les quería contar es que me ayuden con consejos y demás cosas, o sea, para mostrar mi cara, ¿no? Si quieren que muestre mi cara ahorita o cuando no sé, llegamos un ejemplo a los 100 o 50 suscriptores. Es que si soy sincero, yo quiero mostrar la cara, pero me da miedo, ¿sabes? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué le da miedo si no es nada? O sea, no, la verdad es que sí me da mucho miedo mostrar mi cara, ya que no sé cómo vayan a reaccionar ustedes, ¿no? Si les va a gustar que suba gameplays con mi cara, o si no les gusta que suba gameplays con mi cara. O sea, a mí me gustaría que ustedes supieran quién está detrás de Búho Gamer 14. O sea, yo quisiera que se dieran cuenta de quién está detrás de el usuario Búho Gamer 14. O sea, quién es el que hace videos. Pero ¿cómo quiero que me pase esto? Sí, como decía, quién está detrás del usuario Búho Gamer 14. O sea, la verdad es un miedo que a mí que tengo bastante. Ya por el tema de mi familia, o sea, no sé cómo vayan a reaccionar eso. O sea, ellos ni siquiera saben que yo soy youtuber, o sea, que yo subo gameplays a YouTube, o sea, que subo videos a YouTube, ellos no lo saben. O sea, yo espero decirles cuando tenga más suscriptores, porque si se los digo ahorita, teniendo 22 suscriptores, no les va a gustar, ¿no? Entonces yo quiero pasar hasta aquí. Voy a bajar por ahí, pero bueno. Yo, o sea, yo quiero, yo quiero que ellos sepan quién, o sea, que yo subo videos a YouTube, pero o sea, es un miedo que me da, o sea, al no saber qué reacción van a tomar ellos, o sea, o sea, es que no se me da una emoción en mi cara, porque no sé qué es lo que vayan a pensar ustedes, mierda. A pensar ustedes si les va a gustar que suba mi cara o si no les va a gustar. Bueno, es un miedo que viene desde que empecé a YouTube. O sea, de hecho mi primer video que iba a subir con mi cara. O sea, yo creo que mi primer video fue de un parkour de Minecraft que tuvo creo que 80 visualizaciones por ahí, casi 90, no me acuerdo exactamente. Sí, pero como les venía diciendo, yo quería saber si les gustaría que subiera mi cara, o sea, o qué consejos me dan. O sea, para mí es muy importante que ustedes también forme parte porque de este pensamiento, ¿no? Porque ustedes son los que
los que, o sea, yo soy solo el que subo los videos, y ustedes son los que los ven y se suscriben y, o sea, y le dan me gusta. O sea, entonces yo quiero que ustedes me digan qué piensan sobre subir mi cara o no. Así que les pido que por favor me digan ahí en los comentarios qué piensan sobre que yo suba mi cara. O sea, y no sé, yo pienso que cuando yo suba mi cara yo haré mucha más confianza y no voy a hablar así como con miedo, ¿no? Sino que ya me voy a contar más y, o sea, voy a hacer, por decirlo así, una... What the fuck? Voy a hacer mucho que más natural. Espera, ¿por dónde voy? Por aquí. Ay, bueno, sí, como les venía diciendo, yo voy a hacer mucho más natural si yo, ¿qué mierda? si yo muestro mi cara, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes en serio me ayuden, o sea, que me digan en los comentarios, sube tu cara, nosotros te apoyamos o algo así, no sé, o sea, que me ayuden a quitarme este miedo. ¿Y cómo paso por aquí, leches? Pero si aquí no paso, si aquí no paso, que eso está bugueado. Oh, ¿qué paso? Sígueme empujando, tío. Por favor, sígueme empujando. Oh, épico, eso fue épico. Pude hacerlo, qué bien. Bueno, sé que uno se suicidó ahí. Vea, estamos en el checkpoint 5. Ok, eso pues sí. Pues sí, como les venía diciendo, yo quiero que ustedes me apoyen en esto, o sea, quiero que... Mierda. Quiero que ustedes me brindan su ayuda, dándome consejos, o sea, su opinión. Para mí, si usted me da su opinión, para mí va a ser muy importante. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es algo de las cosas que yo les quería comentar. Otra cosa es que me digan qué otros videos les gustaría, bueno, mierda, qué otro tipo de videos les gustaría, de juegos, perdón, de videos, no, qué otro tipo de juegos les gustaría mierda, que subiera. Estaba pensando en subir, uy. Estaba pensando en subir lo que viene siendo Rust, que era, creo que llama así el juego. Rust, mierda, pero ¿cómo voy a caer ahí? Bueno, subir Rust o Rust, como le quieran llamar. Subir Ark, estoy pensando en comprarme Ark. Y no sé, juegos así. Ah, también me instalé el juego GTA San Andreas. O sea, puedo hacer un video de, bueno, varios videos, o sea, de la historia, ¿no? De la historia de GTA San Andreas, aunque ya me la pasé un chorón de veces. Creo que me la pasé unas 5 veces. No, más veces. La verdad. Uf. Checkpoint 5 voy yo. Ok. Ay. Uf. Qué buena. Así, entonces. Ay, mierda. Pues eso, yo creo que ustedes me ayuden dándome su gran opinión de si quieren que suba mi cara o, bueno, dándome consejos más que todo. Uy. No.
no. Ah, y de hecho ya estaba pensando en hacer un streaming en Twitch, pero estoy configurando, o sea, estoy aprendiendo todavía cómo hacer directos en Twitch, ya que, pero esto como, mierda, uff, ya que no sé, o sea, me descargué un programa que creo que llama OBS, sí, creo que se llama el OBS, pero el nuevo, no el clásico, el nuevo. Y estoy como viendo cómo poner la cara y cómo poner la grabación del micrófono y varias cosillas. Varias cosillas así. Entonces, cuando yo ya tenga todo eso listo, yo hago un video y lo subo a YouTube para que vosotros sepáis. Guau, qué chulo. Para que vosotros sepáis que yo ya estaré haciendo streaming. Si caigo que me mato. Sí. ¿En qué checkpoint estamos? Y son 12 checkpoints y estamos en el checkpoint 7. Ok. Así que yo ya estaré haciendo directos en Twitch. Así que cuando yo tenga todo listo, cuando ya sepa cómo poner imágenes y todo, de ahí más o menos estoy aprendiendo más o menos. Ya supe cómo uf, no. cómo ¿dónde soy yo? Ahí está, el checkpoint 7. Estoy aprendiendo o sea, cómo poner imágenes y todo. Lo que se ocupa es un buen editor de imágenes, dígame, para poner mi logo, en, para hacer un video como para una introducción de mi canal en Twitch. Entonces, también si ustedes saben de algún programa bueno para editar imágenes, por favor que me lo digan. Uy. Por aquí, uf, y que por favor me digan. Qué susto. Vale, que me digan de un buen editor de imágenes, o sea, para recortar y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las otras cosas que le quería comentar. No, es en serio. De hecho, eso está demasiado fácil. Ese parkour para mí está fácil. Vamos. Ay, qué idiota, me estoy devolviendo. Que me estoy devolviendo. Por aquí. Ok. ¿Cómo pasó esto? Entonces. Vale. Ok. Así que podemos pasar esta partecita. A new player. No, uy, por poco. Ah, por cierto, de hecho quería haceros un video, un setup, sí,
mierda. Uy, no estoy ahorita. Un setup de mi PC bueno, un setup de mi habitación prácticamente. De con qué grabo, mostrándole mis peces que tengo nuevos, por cierto, tengo nuevos. O sea, mostrándoles un poco, uy, un poco, una pequeña parte de mi vida, ¿no? Entonces, si quieren que les haga un setup de mi habitación, pues dejan un pedazo de like en este video para yo saberlo y ponerme a grabar ese video. Y también dale like si quieren las dos cosas, de que muestre mi cara y que les hagan un setup de mi habitación. Ok, aquí máxima concentración. Uy. Por aquí, para por allá. ¿Esto qué? ¿Por dónde voy ahora? ¿A cualquier lugar? Ah, sí puedo. Ah, le encontré el truquillo. Sí, es por aquí. Cuidado con esto. Subimos por acá. ¿En serio? ¿Un elevador? No me arriesgo, porque luego me hace subir todo. Luego eso es un troleo. ¿Pero qué es eso? Está como vibrando. Y nos movimos. Muérete. Ahora. Ok, por aquí. Pensamos que es por aquí arriba. Por acá. Luego es por acá. Ah, sí. Otra de las cosas que quería comentar es que dentro de poco me voy a comprar una capturadora para poder subir Call of Duty Black Ops 2 por el momento, porque todavía no tengo Play 4. Era decir si la PC con Play 4, decir la PC para poder subir videos. No, que tengo que calcular bien el... No, muérete, desgraciado, muérete. ¡Oh! Pero ¿cómo que he perdido la conexión a internet? O sea, ¿qué decir que se me va a caer ahí el muñeco? Cuando ya casi íbamos a terminar. No es justo. No es justo. No es justo. Pues bueno, chicos, yo creo que aquí vamos a ver todo por hoy. Ya que se me volvió a caer la conexión como le pasó vídeo al Roblox. Pues eso, ahí les hablé un poco de mis cositas de que pido su ayuda. Así que dale like a este video si quieren que haga un setup de mi habitación y que muestre mi cara. Bueno, un besazo, un saludo, denle un like si les gustó este video y si quieren que haga un setup otra vez, que vuelva a decir un setup y muestre mi cara. Y suscríbete para no perderse más de mis videos, que es totalmente gratis suscribirse, y dale a la campanita para que les mande una notificación cuando les llegue un video mío cuando les llegue un video mío cuando yo suba un video mío. Y hasta el próximo video. Adiós.